detenida hoy, pero por lo menos que se defina en ese sentido la situación de ella. Pero vamos a estar hablando también vamos a hablar de este tema, con el amigo Leandro Andrini, que es docente, investigador de CONICET, es secretario académico de la Universidad de La Plata, es además responsable de la sección de Ciencia y Tecnología de Agencia Paco Urondo. Todos esos títulos tiene Leandro Andrini, que me estaba viendo o escuchando, ¿no? Hola, Quique, sí, te estoy escuchando. ¿Cómo andás, Leandro? Estamos acá con Sebastián Izquierdo. ¿Cómo andás, che? Primero, pregunto antes de meternos, queríamos hablar con Leandro sobre el ajuste en ciencia y tecnología, esto que se llama este ajuste fenomenal que se ha dado en este tiempo, pero antes, si querés de meternos ahí, te pido una reflexión sobre qué estás viendo de lo que está pasando con la situación de Cristina Kirchner. Es una situación que no es nueva en particular, pero sí en términos de el límite definitorio, digamos, de esa situación. Está enmarcada dentro del lawfare que tanto se ha hablado y que tanta agua ha corrido bajo el puente. Sin lugar a dudas se trata de una persecución política en términos de los análisis que se han revisado, condenada por una situación donde es no responsable directa, sin que los responsables directos de la ejecución de la obra pública estén siquiera juzgados en un proceso que le siga a siquiera eso. Entonces, directamente se trata de una persecución política a una líder, una de las máximas líderes que ha tenido Argentina. No vamos a poner a hacer un ranking ahí, no es necesario, y sobre todo en estos momentos tan drásticos para la vida institucional democrática del país. Los problemas políticos deben dirimirse siempre en la arena política y hemos caído en una cuestión de dirimir los problemas políticos en la agenda de la justicia. Y eso es lo que está pasando. Está politizándose la justicia, judicializándose la política, en este juego de palabras, pero se judicializa por demás la política antes que politizarse la justicia como correspondiera. Desde el sector académico, el sector de la ciencia, la tecnología, emitieron algún comunicado, alguna reflexión sobre esta situación? Mira, es el estado de situación de perplejidad que se vive, creo, que no ha dado lugar a un comunicado conjunto, un comunicado de asociaciones de distintos sectores. Al momento no conozco que haya comunicado, e inclusive había siempre el margen de lo incrédulo, que la situación no se iba a dar, que toda esa cuestión, pero los hechos demuestran que siempre la realidad es más fuerte, los hechos son más fuertes que las interpretaciones. Yo no soy ni nietzscheano, al contrario. Porque real, se aceleraron los tiempos, digamos, pasó de un rumor que no sé cuándo salió, tipo jueves, a hoy que parece que es inminente, que va a ser en un par de minutos. Leandro, uno de los temas que caracterizaron a las gestiones de kirchneristas y de Cristina Fernández de Kirchner, y que ahora caracterizan al gobierno de Milei, pero por lo opuesto, por el ajuste, en aquel caso era por la inversión y por la centralidad que se le daba al tema en las políticas públicas, tiene que ver con la cuestión de la ciencia y la tecnología. Se habla, a ver, primero, ¿cómo podemos dimensionar para la gente cuando se habla de un ajuste en ciencia y tecnología? ¿De qué hablamos? Sí, es más complejo que ajuste, porque un ajuste es un recorte presupuestario, en definitiva. Okay. Y eso es solucionable. Yo estaba pensando desde hoy temprano cuando me convocaste a esto, y me quedé pensando en una situación muy particular, en esta cuestión de que nos quedamos muchas veces, el sector nacional y popular, enroscados en el mensajero y no en el mensaje. Y lo pienso en Lilia Lemoyne atacando a médicas y médicos del Garrahan, ¿sí? Entonces nos quedamos en el personaje en sí y no en el mensaje que da. El mensaje que da es que el conocimiento no importa. Ese es el mensaje. Y ese es mucho más que un ajuste en el sentido presupuestario.
Pensemos en el INTA, fundado en 1956. No podemos pensar en 1956 como una estructura propiamente ligada al campo nacional y popular en términos de gobierno. Eso fuera de la cabeza de nadie está. No puede nadie tener en la cabeza pensarlo de esa manera. Pero el INTA ha trascendido a todas las instancias organizacionales de los gobiernos. No me refiero al Estado porque es una entidad de Estado. Y hoy día está siendo diezmada. Cuando digo diezmada, está quitándosele sus funciones, está quitándosele, no su presupuesto, porque su presupuesto es remontable, sino sus funciones. Está desnaturalizándose, están vendiéndose sus propiedades. Lo mismo el INTI, que es una entidad hermana. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, también fundado en 1956. Y cuando vos decís esto del gobierno de Cristina Kirchner en particular, que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tecnología e innovación productiva propiamente, o también los gobiernos de Perón. Pensémoslos, hay los gobiernos que han apostado siempre y sistemáticamente al conocimiento. El conocimiento es mucho más que la financiación per se del conocimiento, sino son todas esas estructuras que si vos las diezmás de sus funciones, pierden la razón de ser. El Instituto Nacional del Agua está en la misma sintonía. CONICET no está aún en la misma sintonía porque no se le han quitado sus funciones, pero sí se ha procedido de una manera muy, muy audaz en términos de es el sector más afectado en el recorte presupuestario salarial. Es decir, quienes somos investigadores de CONICET hemos sufrido el mayor recorte en términos de salarios. Ni hablar de la Agencia de Promoción Científica, donde los subsidios que tenían que ser ejecutados de proyectos que habían ganado por concurso público, porque los proyectos son por concurso público, que habían sido ganados en 2022, 2023, hoy día no han sido financiados, por lo tanto no se está financiando la investigación científico-tecnológica en el país. Es mucho más que un recorte per se en términos presupuestarios. En los 90 estaba esto de la fuga de cerebro, ¿no? Científicos que se iban del país porque no tenían las posibilidades de desarrollarse acá. Proceso que después se intentó revertir con las gestiones kirchneristas y creo que en buena medida se revirtió. ¿Ese proceso está empezando de nuevo? ¿Conocés colegas que...? Mira, voy a tener una posición algo para la polémica acá. En los 90 se creó un andamiaje institucional muy importante para lo que después devino en la estructura esta ministerial, etcétera. Si no hubiese estado ese andamiaje institucional gubernamental, no se podría haber desarrollado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, etcétera. Entonces, los 90 tiene una composición muy compleja desde ese punto de vista. Los salarios no eran buenos, pero sí todo lo que se iba construyendo en relación a la función del Estado de promover a la ciencia y la tecnología era de otra naturaleza. Hoy día se está destruyendo eso que se creó en los 90, a la vez que se está deprimiendo la escala salarial. Por lo tanto, ocurren los dos fenómenos. Te estás quedando sin las herramientas propias del Estado y de los poderes gubernamentales para desarrollar la investigación tecnocientífica y también te estás quedando sin los factores humanos. No se están yendo tanto, lo que yo conozco al menos, es lo que yo conozco, de esto no puede hacer una generalidad, no se están yendo tanto al exterior como ocurría en los 90, porque en el exterior también está habiendo esta crisis ocupacional dentro de los sistemas académicos, pero sí se están yendo a sectores de lo privado, sectores más ligados a todo esto que es lo cripto, en esos esquemas, porque reditúa muy bien, qué sé yo, alguien que ha tenido una formación en física, en matemática, en química teórica y demás, sabe cómo procesar datos, cómo trabajar con eso que se llama la Big Data, Machine Learning, todas esas cuestiones. Sí, acá te saluda Sebastián Izquierdo. Yo estudio historia, vos sos de las llamadas ciencias duras, pero quería que tenemos una pátina en común que sobre este gobierno, que es el desprestigio del conocimiento científico. En el caso de la historia de las ciencias sociales, el presidente le falta decir que Di María fue presidente o cosas así. Ustedes en las ciencias duras, o digamos, desde los que dicen que las vacunas hacen autismo
o de alguna manera el terraplanismo que ha sido tomado desde a foros del gobierno o directamente ese grupo de libertarios que dice que los dinosaurios son un invento, es una conspiración internacional. ¿Se puede decir que con este gobierno, digamos, hay que aclarar que llueve de arriba para abajo y no de abajo para arriba? Sí, hola Seba, antes que nada. Es complicado porque si bien tienen hay un nivel de cinismo o hipocresía. Quiero ordenarme para responderte. No es que no sepan qué es el conocimiento, saben perfectamente qué es el conocimiento, si no el presidente no clonaría los pájaros. Punto uno. ¿Sí? Ese es el punto principal. Saben cabalmente qué es el conocimiento. Como saben cabalmente qué es el conocimiento y como saben cabalmente qué aporta el conocimiento para la autodeterminación social, para la autodeterminación de los pueblos, socavan el conocimiento porque saben precisamente qué es el conocimiento. Yo no los pongo en esa imagen ingenua de los pavos que llegan por azar y demás. Ningún pavo llega a ese lugar por azar. Eso es. Nos gustará más, menos, los modos, las caras que pone, que hace esa pavada así de las fotos y todas esas cosas y demás. Pero no estoy hablando que Milei sea el conocimiento de todo eso, sino la estructura que soporta a Milei como presidente. Entonces, ahí tenemos que tener un punto bien, esta es mi opinión, tenemos que tener un punto bien fuerte, bien focalizado en términos de que el rival que está, y digo rival para ser sutil o suave, no plantearlo, aunque en las condiciones actuales es el enemigo también, que está ahí es alguien que tiene conocimiento, que sabe qué hacer con ese conocimiento y sabe cómo estudiar las armas del conocimiento para derrotarnos en nuestra propia arena. Eso es del círculo que tenemos que salir, del laberinto por arriba que tenemos que salir. Leandro Andrini, te agradecemos mucho la conversación. Seguimos, mientras hablábamos con vos, miramos de refilón también la tele para ver si hay alguna novedad, que todavía no hay nada que haya cambiado. Che, Leandro, muchas gracias por charlar con Mover al Futuro. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buen programa y nos vemos. Chau.